Bueno, buenos días a todos. Aquí estamos nuevamente, una nueva semana de la virtualidad. Bueno, ¿cómo la van llevando? Ya conocen los canales de comunicación, así que saben que pueden escribirnos cuando quieran, cuando lo necesiten. Van a encontrar que acabamos de subir hace un rato preguntas frecuentes, ¿sí? Donde van a poder encontrar respuestas rápidas a algunas cuestiones más burocrático-administrativas, ¿sí? Bueno, como saben, acá tienen el cronograma más o menos, ¿sí? Y semana a semana lo vamos modificando, pero más o menos esas son las clases que vamos a tener. Por otra parte, bueno, todas las unidades, ¿sí? Los trabajos, la actividad 1 de bienvenida y la actividad 2 ya están cerradas. Eh, Bien, y ahora estamos trabajando en la unidad 3, en la unidad 2 de patrimonio cultural. Este archivo que ven acá, el PPT Unidad 2, es todas las filminas que van a trabajar conmigo, que trabajaron tanto la semana pasada como lo que vamos a ver hoy. Vean que está actualizada porque para la clase de hoy agregué algunas cositas más. Este link, clase 2, es la clase de la semana pasada, es un video de YouTube que está linkeado allí, probablemente con esta clase pase lo mismo. La bibliografía es la de toda la unidad 2, ¿sí? Van a ver que está ordenado por primera parte y segunda parte, o clase 1, clase 2. Y por último, la actividad que tienen tiempo hasta el viernes para subirla. Bien, vamos a retomar hoy lo que veníamos trabajando, ¿sí? A ver, vamos a ver esto en pantalla completa. Bien, un poco sobre patrimonio cultural, trabajamos la semana pasada. Eh, en realidad trabajamos sobre la definición de cultura, ¿sí? Con el texto de García Canclini, que es bastante claro, si bien tiene algunos términos que quizás implican un poco más de teoría, pero en líneas generales nos ayuda a entender un poco cómo llegamos al concepto actual de cultura y cuáles son los elementos que lo componen, ¿sí? Bien. Como habíamos dicho en la clase anterior, el módulo va a estar conformado como de tres partes, ¿sí? La primera, que fue la evolución del concepto de cultura y la identidad cultural, lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a trabajar sobre la definición de patrimonio cultural, itinerarios culturales y paisajes culturales brevemente, ¿sí? Van a tener igual dos textos que amplían el concepto. Y por último vamos a ver rápidamente dos casos que los voy a dejar sobre todo para que los vean y los analicen. En realidad no, son más de dos casos, pero casos sobre la utilización, ¿sí? O el uso turístico del patrimonio cultural. Bien, entonces habíamos dicho la semana pasada que había una evolución en el concepto de cultura, que algunos autores planteaban diversas definiciones, todo esto lo estuvimos trabajando con el texto de Canclini, ¿sí? Respecto de identidad, tienen otros dos textos, uno que apunta a un caso de estudio de la provincia de Buenos Aires, que es sobre la calle Nueva York, que para que entiendan un poco esta cuestión de la identidad relacionada con el patrimonio, tienen ese texto y además está el de Flores, si mal no recuerdo el apellido, que también vamos a ver un poco acá cuál es la relación entre la identidad y el patrimonio cultural, y la actividad turística, que es lo que vamos a trabajar un poco hoy, ¿sí? Es como una introducción a lo que vamos a ver hoy. Y en la clase de hoy vamos a trabajar con el texto de Conti, que es sobre patrimonio cultural del Ministerio de Turismo de la Nación. Después vamos a trabajar con una autora que es Velasco González, ¿sí? ¿O no? No, Velasco González no, perdón. El otro texto que tienen de la autora, creo que es Martínez de Rosa, que ella habla sobre este nuevo turismo, el turismo cultural y cómo empiezan a buscarse, los turistas empiezan a indagar en este nuevo recurso, ¿sí? Y después tienen también, bueno, los casos de estudio y el texto de Prats sobre definición de patrimonio cultural, ¿sí? Que ahí plantea o empieza a delinear lo que se va a entender como proceso de patrimonialización que vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Pero les deja planteados cuáles son estos elementos que conforman el patrimonio cultural. Bien, adentrándonos en lo que nos toca en la clase de hoy, como siempre planteamos, vemos acuerdos y discusiones en las definiciones, en este caso hablamos del patrimonio cultural. Cuando hablamos de discusiones, aparece la palabra mercantilización de la cultura.
Y esto tiene que ver también un poco con identidad, que ya lo vamos a ver más adelante. Esta idea de la mercantilización es el mal uso del patrimonio cultural para su explotación por parte de la actividad turística. ¿Por qué uso la palabra explotación en este punto? Porque para mí, y creo que en esto acuerdo al menos con la profe María y con Vero también, que la explotación habla de explotar, tal como la palabra lo dice. Lo que siempre tenemos que evitar al momento del uso del patrimonio cultural es la explotación, ¿sí? Sino más bien pensar en un desarrollo de ese recurso para que pueda ser utilizado por las generaciones presentes y futuras, ¿sí? Que es básicamente la definición de patrimonio, que ya la estuvieron viendo con María en la primera clase. Entonces muchas veces en esta definición del patrimonio cultural entra en juego esta idea de la mercantilización que viene muy de la mano con una visión economicista, de entender al patrimonio cultural como un recurso económico, ¿sí? Sin tener en cuenta el resto de las variables que implica un desarrollo sostenible, ¿sí? Que también lo estuvieron trabajando un poquito, seguro en otras materias, pero acá también. En cuanto a los acuerdos que existen respecto del patrimonio cultural, vemos cómo existe una serie de potencialidades que tienen que ver con el buen uso y desarrollo del patrimonio cultural, puede ponerlo como potencial recurso turístico, ¿sí? Y ahí vemos cómo se enlaza con el punto siguiente, que es el patrimonio como producto turístico, ¿sí? Todo producto turístico arranca con un recurso que debe ser desarrollado y adaptado para transformarse en producto, ¿sí? Eh, el patrimonio cultural no queda fuera de eso, pero sí tenemos que tener en cuenta que hay ciertas particularidades al momento de pensarlo como un recurso que hay que tener en cuenta, ¿sí? Sobre todo asociado a la conservación y la preservación de este patrimonio cultural. La gestión eficaz, que tiene que ver con esto que hablábamos recién, que también viene de la mano con el desarrollo sostenible, de poder delinear formas de uso de este patrimonio cultural que vayan de la mano con las 5 dimensiones del desarrollo sostenible, que son la social cultural, política, la institucional, la ambiental y la económica, ¿sí? Es decir, hay que tener en cuenta estos 5 factores para que eso derive en una gestión eficaz del bien, ¿sí? Que no vaya en detrimento de sus atributos que le dan carácter de patrimonial, ¿sí? Bien. La participación comunitaria, ya también lo vamos a ver cuando veamos proceso de patrimonialización, es fundamental en estos casos, porque es la comunidad portadora de ese bien o de ese recurso quien debe hacerse cargo y lo debe promocionar, entre comillas, ¿no? Porque si la comunidad no lo apropia, es muy difícil que un extranjero, que alguien que viene por fuera de la comunidad, pueda valorarlo de tal forma, ¿sí? Bien, en cuanto a los efectos de la actividad, vamos a también ir viendo cuando veamos la relación fuerte entre patrimonio y turismo, cómo se dan diferentes impactos, ¿sí? Tanto positivos como negativos, cuáles son los efectos de la actividad turística en el patrimonio y cómo podemos aplacarlos, ¿sí? O que no sean negativos o que vayan en contra de la preservación del bien. Bien, vamos a ver un poco el tema de la evolución del concepto de patrimonio cultural. ¿Sí? Esto lo van a encontrar en la primera parte del texto de Prats. Se dice que la idea de patrimonio cultural, como lo reconocemos actualmente, surge en la época del romanticismo, ¿sí? Esta época en la que una serie de artistas y de artistas de renombre de la Europa del romanticismo empiezan a retomar esta idea de la cultura romana, ¿sí? Y viene también mucho de la mano con el renacentismo. Bien, estos son como las bases de que lo que después nosotros vamos a reconocer como el patrimonio cultural. Porque en esta época del romanticismo es cuando más se produce estos grandes monumentos, ¿sí? Que hoy nosotros reconocemos como patrimonios de la humanidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta era del romanticismo y previo al renacentismo, se empiezan a construir grandes edificios porque se creía que el patrimonio cultural tenía que ver con estas grandes representaciones, ¿sí? Después vamos a ir viendo cómo a medida que van pasando los años y se van incorporando elementos a la definición de patrimonio cultural, ya no solo estos grandes monumentos forman parte del patrimonio de la humanidad, sino que hay otros espacios, ¿sí? Que también lo vamos a ver con los itinerarios
y los paisajes culturales que también son reconocidos a nivel internacional. El primer hito y el más importante es la Carta de Venecia de 1964, que plantea que la cultura, digamos, el patrimonio cultural es un testimonio de una civilización en particular, de una fase representativa de la evolución o progreso de un suceso histórico. Y acá empezamos a ver cómo ya no solo son estos grandes monumentos, construcciones del hombre, sino que también tiene que ver con los elementos socioculturales que empiezan a aparecer al interior de estos recursos. Bien, a lo que se refiere es que no solo, como decíamos recién, las grandes creaciones, sino obras maestras que han adquirido con el tiempo un significado cultural. Por ejemplo, si pensamos en la Mona Lisa, ¿sí? Es un cuadro que en su momento tuvo muchas características desde la pintura, pero que en la actualidad, además de su significancia por la cultura, tiene todo un peso simbólico respecto de quién pintó esa pintura, el lugar en el que hoy se la puede ver, ¿sí? Y los resguardos que tiene. Entonces vemos cómo también esa idea de patrimonio cultural se puede ir transformando o complementando a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Bueno, agrupaciones culturales complejas y multidimensionales es lo que empieza a darle forma a estos nuevos patrimonios, ¿sí? Y cómo empezamos a evolucionar de un concepto de pensar solo en grandes monumentos a que los componentes inmateriales de estos espacios también tengan su peso, ¿sí? En 1999 el ICOMOS, que es un organismo internacional, que lo vimos la semana pasada, que acompaña a la UNESCO al momento de la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, dicta la Carta de Turismo Cultural, ¿sí? También vamos a ver que unos años después escribieron también desde el ICOMOS la Carta de Itinerarios Culturales, que ahora después la vamos a trabajar también y también la tienen en la bibliografía. Y por último vemos cómo las últimas convenciones a nivel internacional hablan del patrimonio cultural inmaterial, ¿sí? Que vamos a ver algunos ejemplos, pero entre ellos pueden ser una danza, una forma de hacer una comida, alguna técnica particular, y se empieza a entender al patrimonio como una construcción social. Ya no solo tiene que ser una imagen que nosotros veamos y que reconozcamos en ella un valor tal que le imprima la característica de patrimonio cultural, sino que las sociedades construyen su propio patrimonio, ¿sí? Bien. Bueno, cuando hablamos de patrimonio cultural, como hablábamos recién, vemos dos grandes componentes que han ido evolucionando en los últimos años, que son los itinerarios culturales, que como vemos, les decía recién, es la Carta del ICOMOS del 2008, y los paisajes culturales, que lo podemos encontrar en la Carta del ICOMOS de 1992. Los paisajes culturales son el resultado de la acción de un agente, del ser humano, sobre el medio, la naturaleza. Un producto característico y concreto de la interrelación entre una comunidad humana dada, que representa ciertas preferencias y potenciales culturales, y un conjunto determinado de circunstancias naturales. ¿Cuál es un ejemplo de paisaje cultural? La Quebrada de Humahuaca. ¿Por qué? Porque la Quebrada de Humahuaca, si bien tiene una representatividad natural, que ya de por sí nos da el sentido de que merece ser reconocida como patrimonio, pero no sería el mismo paisaje, ¿sí?, si no habláramos de los componentes culturales que tiene ese paisaje. Es decir, todas las comunidades de pueblos originarios que viven en la Quebrada de Humahuaca, las formas en las que siguen realizando determinadas actividades, y cómo imprimen ellos sus tradiciones culturales en el espacio en el que habitan, conforma un paisaje cultural. Es decir, tiene que ver con lo paisajístico, pero a su vez con el componente cultural. Otro ejemplo, por ejemplo, pueden ser los paisajes cafetaleros de Colombia, ¿sí?, que si bien paisajísticamente tiene una representación, si no estuvieran los productores de café del centro de Colombia, no sería lo mismo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de itinerarios culturales, tiene que ver con un recorrido que, ojo, vamos a ver después una aclaración, pero tiene que ver con un recorrido que tuvo una utilidad, ¿sí?, en quizás tiempos memoriales ancestrales. Entonces decimos que el itinerario cultural es un bien cuyo componente esencial es una vía de comunicación.
puede ser terrestre, acuática, mixta, y en cuyo recorrido se han dado a lo largo del tiempo y de manera continua y sostenida intercambios e influencias culturales a lo largo de un periodo de tiempo, las que se manifiestan en un patrimonio cultural, material e inmaterial. Y que además puede incluir otras categorías, ¿sí? Por esto que decíamos del cultural inmaterial. No es simplemente un itinerario cultural pensando en el patrimonio cultural, sino que también puede estar incluidos a su interior el patrimonio natural, ¿sí? Patrimonios mixtos, características naturales que hayan acompañado a ese itinerario. El Capacñán es uno de los ejemplos, que es un patrimonio de la humanidad de la Argentina, declarado en el 2011. El Capacñán es el camino vial andino, ¿sí? Ese camino une, o lo utilizaban los incas, para unificar su territorio, desde Ecuador hasta la Argentina. En realidad Colombia también. De Colombia hasta el sur, hasta Mendoza más o menos, en Argentina, y un poquito más abajo en Chile, ¿sí? Entonces, como decíamos recién, ¿por qué se lo entiende como itinerario cultural? Porque era la forma de comunicación y de intercambio de bienes y de personas y de servicios en el antiguo imperio inca, ¿sí? Entonces, otro ejemplo puede ser la ruta de la seda en Asia, ¿sí? Es una ruta que tenía un fin determinado y que fue muy importante en una época en un momento histórico, ¿sí? Como fue el momento en el que se empiezan a relacionar comercialmente Asia, ¿sí? Lo que entendemos como India, China, Indochina, con Europa, ¿sí? Entonces esa ruta de la seda representa un itinerario cultural debido al fin que tenía cuando existía técnicamente. Otro ejemplo es el Camino de Santiago de Compostela. El año pasado, en el encuentro de estudiantes, no me acuerdo si el año pasado o el anterior, un grupo se encargó del Camino de Compostela y la verdad que estuvo muy bien representado en cuáles eran esos puntos, porque si bien es un camino que comienza desde lo religioso, también supo unificar el norte de España, ¿sí? Bien, ahora bien, ojo, no todos los itinerarios o rutas turísticas son itinerarios culturales, ¿sí? ¿Por qué? Dos aspectos a tener en cuenta desde lo conceptual. Los bienes patrimoniales, monumentos, conjuntos, ciudades, paisajes culturales, se pueden vincular con el fin de permitir o facilitar una visita, ¿sí? Por ejemplo, la ruta del vino en Mendoza, que es el ejemplo que les puse abajo. Pero eso no necesariamente es un itinerario cultural, ¿sí? La ruta del vino en Mendoza, ¿por qué no es un itinerario cultural? Porque en realidad unifica puntos desde lo actual, ¿sí? Es decir, hace un recorrido de una forma tal que nos permita visitar todos los espacios. Pero eso no tiene que ver, ese recorrido no tiene una explicación ancestral, ¿sí? Como si les decía recién, la ruta de la seda o el Capacñán. Bien, aclarado esta cuestión, seguimos adelante. Relaciones, patrimonio cultural e identidad cultural. Ya estuvimos trabajando definición de cultura, ¿sí? Que sabemos que tiene componentes sociales, y estuvimos trabajando la idea de identidad, que tiene que ver con cómo cada sociedad imprime, ¿sí?, sus características particulares para definir una cultura. Bueno, cuando hablamos de discusiones y acuerdos en estas relaciones, vemos que por un lado existen las imposiciones. Un poco trabajamos este tema la clase pasada cuando hablábamos de cómo nuestra tendencia a europeizar nuestras prácticas culturales tienen que ver también con una idea de esta neocolonización, ¿sí? Entonces, cómo se empiezan a imponer determinadas identidades a otras por el simple hecho de qué es lo que está de moda, entre comillas. Y por otra parte, en esta idea de la identidad aparece la teatralización. ¿Qué quiere decir la teatralización? Es esta adaptación de las identidades culturales para el divertimento del turista, ¿sí? Por ejemplo, piensen en cuando ustedes dicen, ay, vamos a pasar el día a una estancia. O si viene un extranjero, una persona de afuera, es pasar el día en la estancia. Ellos esperan ver al gaucho con boina, a la china con pollera y trenzas, ¿sí? Y muchas veces se genera esa actuación, ¿sí?, para que el turista encuentre lo que está esperando encontrar. Otro ejemplo puede ser que, por ejemplo, el ritual de la Pachamama, que es el 1 de agosto, en el norte argentino, suele hacerse una vez por mes,
o tiene diferentes ediciones para que los turistas que van puedan verlo, ¿sí? Entonces, esta idea de teatralizar o de representar ciertas actividades con un fin económico o de respuesta al turismo. Por otra parte, sí encontramos en los acuerdos en que entre patrimonio cultural e identidad cultural hay una relación directa, ¿sí? Aparece esta idea de los lugares de memoria. ¿Qué es un lugar de memoria? Es un lugar que excede lo físico, ¿sí? Los lugares como físico, sino que tiene que ver con esta idea de la construcción de ese lugar como parte de la memoria cultural, ¿sí? En Argentina, cuando hablamos de lugares de memoria, está muy directamente asociado a nuestra última dictadura militar, como fueron los centros clandestinos de detención. Pero si vamos un poquito más allá en el concepto de lugares de memoria, por ejemplo, en Vietnam, los huecos que quedaron de la guerra con Estados Unidos puede ser un lugar de memoria. Sin ir más lejos, un lugar de memoria puede ser Plaza de Mayo, ¿sí? Que tiene diferentes memorias, porque Plaza de Mayo para abuelas y madres de Plaza de Mayo tiene una significación, para quienes han participado de revueltas estudiantiles, por ejemplo, tiene otra significación, para los maestros que tuvieron su carpa blanca también tiene otra significación, ¿sí? Bueno, la carpa blanca igual estaba en el Congreso, pero bueno, vamos a estos espacios que pueden tener diferentes interpretaciones dependiendo de qué comunidad está analizándolo. Y por último, entendemos que el patrimonio es una expresión de la identidad de un pueblo, entendiendo pueblo, comunidad involucrada, ¿sí? Con ese patrimonio. Bien, algunas consideraciones en la relación entre patrimonio cultural e identidad cultural. 1. Se considera ahora el valor simbólico, es decir, la capacidad de representatividad de los distintos referentes y elementos patrimoniales, el patrimonio como expresión de la identidad, ¿sí? Es decir, en esta doble vía de la relación entre el patrimonio cultural y la identidad cultural, vemos cómo el patrimonio representa las identidades, ¿sí? Una identidad cultural no tiene una representación física, sino que es una construcción social, ¿sí? Que muchas veces se puede ver expresada en ese patrimonio, ¿sí? Por ejemplo, digamos, formas de cocinar, ¿no? Entonces, si bueno, uno tiene la técnica de cómo se realiza la humita en chala, no sé, estoy diciendo algo por decir, hay una técnica que la vemos materializada, ¿sí? En ese patrimonio. Entonces entendemos esa relación entre la identidad de cómo se construye esa comida hacia la visualización de la misma, ¿sí? Entonces, la materialización del patrimonio. Dice que los bienes culturales forman parte de la identidad y son expresión relevante de la cultura de un grupo humano. El patrimonio se expresa en la identidad, ¿sí? Esto que veíamos recién. Y el patrimonio cultural está integrado, consiguientemente, por bienes mediante los que se expresa la identidad. Es decir, los bienes culturales a los que los individuos y las sociedades en su conjunto otorgan una especial importancia. Y ahí es donde aparece la idea de la autenticidad, ¿sí? Y la integridad de estos aspectos que la comunidad imprime sobre el patrimonio, ¿sí? Estos aspectos inmateriales que lo conforman. Ahora vamos a ver un resumencito un poco de todo esto. Entonces, entendemos que el patrimonio cultural está compuesto por bienes, ¿sí? Esos bienes tienen componentes materiales, construcciones sociales y elementos simbólicos, ¿sí? Que tienen que ver con la idea de lo inmaterial. Ese conjunto de lo material, lo social y lo simbólico conforman la identidad, ¿sí? Entonces vemos cómo esta relación entre el patrimonio cultural y la identidad se da en ambas vías, ¿sí? Si bien las flechas tienen un solo camino, nos faltaría una que unifique en este sentido, digamos, ¿no? De la identidad al patrimonio cultural. Espero que estén viendo mi manito. Bien, entonces entendemos que el patrimonio cultural está compuesto por bienes, que a su vez estos bienes tienen un componente material, social y simbólico, y estos tres componentes son los que componen la identidad. Entonces vemos cómo acá hay una relación directa de ida y vuelta entre patrimonio e identidad. Bien. Bueno, turismo, patrimonio cultural e identidad cultural. Discusiones. Expresiones culturales, artículos de consumo. Acá empieza a ver fuerte, ¿sí? Se empieza a ver fuertemente esta relación de entender al turismo simplemente como un factor de crecimiento económico y no como un elemento de desarrollo, ¿sí?
Entonces, si nos vamos a esa posición, que existen personas que lo suponen, ¿sí? Que, a ver, acá estamos hablando de que es imposible pensar en una clase desde la objetividad absoluta, ¿sí? Eh, Quizás se encuentren con personas y estarán ustedes tomar la posición si deciden pensar el turismo como un factor de crecimiento económico o como un elemento parte del desarrollo sostenible, ¿sí? Mientras puedan justificarlo, cada uno de ustedes es libre de tomar la posición que quiera. En mi caso, ya la tengo tomada después de largos años de recorrido, yo apunto al turismo como un factor de desarrollo, ¿sí? Entonces, en ese caso, para mí se generan discusiones en, por ejemplo, pensar las expresiones culturales como artículo de consumo, ¿sí? No sé si alguna vez les ha tocado ir de vacaciones a un lugar donde, por ejemplo, les dicen, no, vamos a ir a hacer tal excursión, y en el camino, paradita. La paradita es en algún lugar de venta de artesanías, en el que si toman el trabajo de dar vuelta a la artesanía, van a ver que dice Made in China, ¿sí? Y pasa muchísimo en un montón de lugares. Incluso en el norte argentino, cuando ustedes van a comprar el busito de llama, la manta, si miran en detalle, la mayoría de esos artículos no están hechos en Argentina. Entonces, estas expresiones culturales que nosotros lo traemos a casa pensando que somos los reyes del universo, son artículos de consumo, ¿sí? Y que muchas veces su fin último económico ni siquiera queda en las comunidades locales. La producción de escenografías, un poco lo que hablábamos de la teatralización, ¿sí? O de un pueblo que ha entrado ya en el desarrollo de la tecnología, sigue manteniendo en algunos espacios la austeridad, ¿sí? De épocas pasadas. Entonces, cómo se arman escenografías para el turista. Y que esas dos versiones, ¿sí? De pensar en el turismo simplemente como crecimiento económico caen en el detrimento de la autenticidad, ¿sí? Entonces, muchas veces la autenticidad de estos recursos patrimoniales se ve alterada por la búsqueda de la respuesta a lo que el turista está esperando, ¿sí? Por otro lado, sí nos ponemos de acuerdo en que hay nuevas formas de expresión de la cultura que generan un producto, ¿sí? Muchas veces, en esto que hablamos también del turista globalizado, el turista que lee, ya hoy nosotros, antes de ir a un lugar, por lo general entramos en internet, vemos de qué se trata, intentamos buscar esos lugares que nos muestran la realidad de la cultura local, ¿sí? Entonces empezamos a ver que hay nuevas formas de expresión de la cultura y que este turista globalizado acompaña a esas nuevas expresiones, ¿sí? Hay una idea de preservación y conservación de la memoria, ya no es solamente los espacios físicos, sino la memoria que construye ese espacio, ¿sí? Por ejemplo, pienso, bueno, acá tengo, en mi mantel está Notre Dame, y se me ocurre el ejemplo de cuando Notre Dame se prende fuego, ¿sí? Que la gente no puede ir a visitarla, pero hay toda una construcción respecto de se empezaron a visibilizar todos los hechos que sucedieron en ese espacio, ¿sí? La reconstrucción de la memoria a partir de la imposibilidad del uso físico, ¿sí? ¿Se entiende? Cualquier cosa en todo caso van anotando y me pueden escribir, me pueden comentar, no hay ningún problema. Y en esto de tradiciones inventadas, también existe el acuerdo de que muchas veces se inventan situaciones para atraer la curiosidad del turista, ¿sí? Bien, ahí vamos a ver la relación turismo, patrimonio cultural e identidad cultural, ¿sí? Ya veíamos que patrimonio cultural e identidad vienen de la mano y tienen una relación recíproca, ¿sí? Cuando aparece la actividad turística, debería poder acoplarse a ese sistema, utilizando, entre comillas, o bien utilizando, los recursos o el patrimonio cultural como recurso para la actividad turística, siempre en miras de mantener su identidad, ¿sí? La identidad cultural, sin perder de vista los componentes materiales e inmateriales de ese bien, y no solamente yendo en búsqueda del crecimiento económico, ¿sí? Sino más bien en pensar en el desarrollo a mediano o largo plazo de ese espacio, ¿sí? Que puede ser muy maltratado si no se tienen en cuenta estos aspectos. Bien, casos de patrimonio cultural. Como les decía recién, dentro del patrimonio cultural hay un gran aspecto. Acá están viendo
dos patrimonios culturales de la humanidad, ¿sí? Son declarados patrimonio de la humanidad, de carácter inmaterial, ¿sí? Yo tengo la pantalla de frente, a mi izquierda vemos personas bailando tango, ¿no? Bien, el tango, en conjunto con Uruguay, es declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ¿sí? Por eso acá empezamos a entender cómo no es solamente el componente físico de los espacios, sino también el contenido inmaterial cultural, ¿sí? Que tiene que ver con la identidad o las idiosincrasias. Y por el otro lado, el cartel que dice Argentina es el fileteado porteño. El fileteado porteño también, o el filete porteño, también es declarado patrimonio de la humanidad, ¿sí? Por parte de la UNESCO como patrimonio inmaterial, porque mantiene las técnicas de una época, la época del conventillo, ¿sí? En la Argentina, de la gran inmigración de fines del siglo XIX, ¿sí? Cerca de 1800, 1880. Entonces eso representa un momento de la historia argentina, ¿sí? Y no es solamente las formas de hacerlo, porque podemos encontrarlo en cartelerías en otros lugares del mundo, sino más bien ese componente inmaterial que le da el sentido simbólico a nivel internacional. Bien. Otros casos, estos son dos casos internacionales, vemos cómo se empieza a conjugar la cultura, también lo que tiene que ver con la religión, ¿sí? En las manifestaciones culturales, o en el patrimonio cultural. En el caso de la izquierda, esto que parece una especie de dragón, es el Gran Palacio de Bangkok, en Tailandia. Ese Gran Palacio es donde vive el rey, pero a su vez están todos los templos más adorados, con todas las representaciones más adoradas, como es Buda, en el caso de los países asiáticos. Y estos son los grandes dragones que conservan o que preservan la entrada al Gran Palacio, ¿sí? Entonces vemos cómo esta idea, ellos tienen un reinado, sí, que de hecho el rey murió hace 3 o 4 años y todavía siguen con procesos de luto. Entonces vemos cómo la representación de la religiosidad, ¿sí? Con esta idea de que necesitamos a los dioses protectores a la entrada de nuestro gobierno, ¿sí? Entonces vemos cómo lo que nosotros tenemos en Argentina, como la separación de la iglesia y el Estado, no es tal en otros países con otras culturas, ¿sí? Ese es el Gran Palacio que también es patrimonio de la humanidad. Y a la derecha tienen el Taj Mahal. El Taj Mahal es una tumba, ¿sí? El Marajá, su esposa le pidió que lo recordara para siempre, entonces lo que hizo fue construirle este espacio como si fuera su tumba, ¿sí? Los restos de su esposa están enterrados debajo de ese edificio que ven ahí. Entonces acá vemos cómo, nuevamente, algo que hoy representa una obra maestra de la arquitectura, en sus comienzos empezó siendo un patrimonio cultural más desde el sentido religioso, ¿sí? Actualmente, lo que se toma más en cuenta de este espacio es su arquitectura, los materiales utilizados, las características, ¿sí? Cuando le da el sol de determinado lugar, el Taj Mahal va modificando sus colores, ¿sí? Si uno lo ve de mañana es distinto a si lo ve de tardecita. Todo eso que para nosotros actualmente, o para quienes se encargan del estudio de la arquitectura, tiene una representación grande, además cómo se trajeron esos materiales a ese lugar, es un mármol muy específico, no tiene el mismo sentido con el cual se construyó y el sentido que tiene para los habitantes indios, ¿sí? No deja de ser una tumba y no dejan de asistir a este lugar para venerar a alguien, ¿sí? Sin embargo, quienes vamos por fuera de la cultura religiosa, vamos a ver una obra maestra de la arquitectura. Y acá vamos viendo cómo se va conjugando el turismo, ¿sí? Las diferentes particularidades con las que cada turista se acerca, y por otro lado, la identidad cultural de quienes realmente forman parte de la comunidad involucrada con ese bien. Bien, acá tenemos dos ejemplos de patrimonio material, pero que está conformado por una característica inmaterial. A la izquierda tienen lo que se llama el arroz al horno, ¿sí? Es una comida típica valenciana, que tiene carne, bueno, como ven ahí, tiene morcilla, tomate, arroz, papa. Bueno, lo que tiene que ver con, si bien es un patrimonio cultural material, porque lo vemos, lo tocamos, lo sentimos, que aparte, a propósito, es muy rico, también tiene un componente inmaterial respecto de la derivación o la herencia que se tiene de cómo se hace el arroz al horno, en qué tipo de olla se hace el arroz al horno, no se hace en cualquier olla, se hace al horno, de hecho.
Entonces tiene que ver con ese componente inmaterial. Y a la derecha tenemos, estos son los mercados de especias, ¿sí? Este particularmente es en Marruecos, pero se da en casi todos los países árabes, tanto en Turquía como en Marruecos, el norte de África, Siria, Líbano. Estos mercados son muy típicos, ¿sí? Y si bien vemos, como les decía, componentes materiales que tienen que ver con el condimento, con las formas de... Como ven ahí hay diferentes cosas, los de arriba son condimentos, abajo hay piedras que se utilizan para diferentes cosas, en el medio hay té, ¿sí? O ramitas que se usan para el té. Entonces son componentes materiales, pero que forman la idea del mercado, ¿sí? Entonces, toda esa idiosincrasia del encuentro social en el mercado está representado en estos espacios, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo el componente inmaterial y esta idea del lugar de memoria, ¿sí? Porque si bien actualmente hay muchos que están modernizados, hay lugares donde no deja de haber supermercados, pero se mantiene esta idea del lugar del mercado como ese espacio de intercambio. Otros ejemplos, tenemos a la Venus de Milo en el Louvre, acá apareció el señor chino, porque es imposible ver los espacios sin cruzarse un chino. Pero bueno, en esto que decíamos, esto sí es una típica representación de una obra que si bien no es monumental por su tamaño, pero sí lo fue en su representación artística, ¿sí? Y actualmente uno va y la mira, es la Venus de Milo, sin manos, que en realidad uno no termina de entender cuál es la importancia, pero sí que tiene una representación en el ámbito de la cultura o del arte bastante importante. Y lo que vemos a la derecha, esto es una mezcla de natural-cultural, ¿sí? Esto que decíamos del paisaje cultural. Esto es en Talampaya, en el Parque Nacional, en la provincia de La Rioja, y lo que están viendo ahí es, al pie de uno de los cañones de Talampaya, se encuentran estos agujeritos. A partir del estudio, se descubrió que son como si fueran morteros. ¿Sí? ¿Saben? El mortero es que es un cuenquito que con un palito se muelen especias. Bueno, se descubrió que esos agujeritos en el suelo de un parque nacional, estamos hablando de un patrimonio natural, tienen que ver con cómo las comunidades originarias en estos espacios, ¿sí? en épocas ancestrales, utilizaban este medio para moler sus alimentos, ¿sí? Entonces acá vemos cómo se conjuga lo cultural con lo natural. Acá tenemos a la izquierda la Casa Curuchet, ¿sí? Que es una representación del arte moderno, ¿sí? En realidad nosotros todos los años hacemos una salida, pero claramente este cuatrimestre se ha visto impedida, que es la visita a la ciudad de La Plata, que es donde se ubica esa casa. Esa casa, como les decía, fue construida entre 1930 y 1940 por un arquitecto de nombre Le Corbusier, ¿sí? Muy famoso para quienes se dedican a la arquitectura. La casa se llama Casa Curuchet porque el médico que solicita la construcción es el doctor Curuchet, que era un cirujano. Y esta casa representa los 5 puntos de lo que actualmente se conoce como la arquitectura moderna, ¿sí? Que ven que tiene unas columnas, bueno, los pilotis, que son esas columnas, la ventana corrida, ¿sí? Es decir, los ventanales sin marcos, la entrada, la fachada libre, ven que solo está la puerta, pero no tiene puerta, no tiene paredes la fachada, la terraza jardín, que está donde, si ven esta parte de acá, bueno, esto es la terraza jardín, ahí. Bien. La terraza jardín, y por último, el espacio de habitar, que tiene que ver con cómo uno circula por dentro de la casa. Ojalá podamos ir, si en todo caso el cuatrimestre que viene se hace la salida con próximos alumnos, estarán invitados también. Bien, y a la derecha vemos lo que es el Sacré-Cœur, o el Sagrado Corazón, del barrio de Montmartre en París. Esto sería la típica representación de una obra maestra, ¿sí? Porque está construido en la punta de un monte, en el momento en el que fue construido era muy difícil transportar elementos, entonces esto tiene que ver con esas grandes representaciones de la arquitectura de las que hablábamos al comienzo, que se han ido modificando en su componente inmaterial, pero que no dejan de ser grandes representaciones. Lo mismo si pensamos en el Arco del Triunfo, hablando siempre de París, en el Arco del Triunfo, en la Torre Eiffel, no sé, incluso mismo en Argentina,
grandes obras maestras, la Casa Rosada no deja de serlo, ¿sí? Si bien no son patrimonio de la humanidad, son representaciones que a nivel cultural nacional tienen mucho peso, ¿sí? Bien. Vamos a ver ahora esto que les hablaba de casos de estudio. Vamos a ver 3 casos en Argentina en cuanto a esta relación entre la politización y la mercantilización. Uno de ellos es la Quebrada de Humahuaca. Cuando se declara la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad, fue un proceso bastante criticado, ¿sí? Fue una decisión política en la que hubo muy poca participación comunitaria. La foto de la Quebrada de Humahuaca la están viendo acá, ¿sí? Este es como el corazón de la quebrada, ¿sí? En realidad eso es el Cerro de los 7 Colores en Purmamarca. Entonces, esta idea de cómo empieza a aparecer la política y la necesidad de una presencia internacional y la mercantilización de los espacios en la construcción del patrimonio cultural, ¿sí? Por otra parte, ¿por qué ponemos el glaciar Perito Moreno? Porque se ha convertido en un espacio de visita de turismo internacional que muchas veces ha impedido la posibilidad del turista nacional o mismo de los residentes de poder visitarlo, ¿sí? Los valores para acceder al glaciar Perito Moreno son tan altos que muchas veces nos impide la visita, ¿sí? Y por último, las fiestas populares. Vemos cómo en el último tiempo ha crecido muy enormemente el número de fiestas populares que se dan, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires creo que es la número 1 en fiestas populares, y cómo estos espacios han generado una mercantilización, ¿sí? Hay fiestas de la cerveza en todos lados, y si se ponen a pensarlo, probablemente, o donde viven ustedes, o en el pueblo al lado, hay una fiesta de la cerveza. Ahora, ¿qué tan representativa es esa fiesta de la cerveza de la cultura o de la identidad cultural de esos espacios, ¿no? Vamos a decirlo en criollo, la fiesta de la cerveza garpa, ¿no? Entre comillas. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, inventemos una fiesta de la cerveza. ¿Cuándo? Tipo octubre, noviembre, que hace calor. Buenísimo. ¿Tenemos cerveceros? Sí, dale. ¿A qué le hace queso? El otro bueno, listo, ahora vamos a una feria. Y se pierden, ¿sí?, ciertas características que tienen que ver con las identidades de cada espacio. Particularmente la foto que está acá es del Carnaval de Jujuy, del enero tilcareño, que también ha sufrido sus intervenciones desde la mercantilización o la politización, ¿sí? Por eso es que digo, es que muchas veces para responder a la demanda del turista promedio, se generan en estos espacios malas costumbres, entre comillas, que no tienen que ver con las costumbres reales del espacio, ¿sí? Entonces, por eso les presento estos 3 casos de Argentina, que para que los investiguen un poco más, si quieren, buscando en internet se van a dar cuenta de lo que les estoy planteando. Bien, por otra parte vemos casos internacionales. Tenemos las mujeres jirafa, ¿sí?, que ven la foto acá abajo, ¿sí?, las mujeres jirafa en Tailandia, en realidad es el norte entre Tailandia y Birmania, si no recuerdo, que es el país que está arriba. Vemos Venecia con un gran crucero ingresando al puerto, y vemos Machu Picchu, ¿sí? Estos 3 ejemplos son muy claros. En este caso, en el caso de las mujeres jirafa, tiene más que ver con la politización que con la mercantilización. ¿Por qué? Porque las mujeres jirafa son exiliadas de su país de origen y tampoco son absorbidas por el gobierno tailandés, entonces quedan en una villa en la frontera, ¿sí?, donde la gente va, como hace ese señor que está en la foto, y se pone el cuello de jirafa, cuando en realidad no termina de entender que la particularidad del cuello de jirafa es que lo llevan las mujeres. Y hacen esta teatralización. De hecho, tengo amigos que han ido y que han vuelto desilusionados del trato para con estas mujeres, ¿no? Yo decidí no acceder. Pero vemos cómo este señor, que está felizmente agarrando un palito y con el cuello, y con los aros en el cuello, desconoce, ¿sí?, por qué esas mujeres están ahí. Entonces ahí caemos en esta mercantilización.
Lo mismo con Venecia, que ahora vemos con esta idea, con esto de la pandemia mundial, cómo se han limpiado los ríos en Venecia, lo mal que hace la mercantilización, ¿sí? Es decir, explotar, esto que hablábamos hoy, hacer explotar literalmente los lugares de tal forma que ya ni el habitante veneciano ni el turista la terminan pasando bien. Y por último, Machu Picchu, que ha tenido que comenzar a cerrar quincenalmente o cada 2 meses en determinadas fechas primero porque los habitantes de los espacios, los turistas, perdón, ay, me llevo una piedrita, ay, me llevo una florcita, ah, pero mira qué lindo esto. Y por otra parte, es tanta la demanda y el ingreso de personas, tanto a Machu Picchu como al Huayna Picchu, que es la montaña que está enfrente, que se generan demasiadas erosiones en un patrimonio de la humanidad que es bastante frágil, ¿no? Entonces, bueno, por eso también hay que evitar esta idea de la politización y la mercantilización, sobre todo en el patrimonio cultural, porque tengamos en cuenta que hay personas involucradas en eso y que tiene que ver con sus elementos inmateriales, ¿sí? Bueno, para darle un poco un cierre a esto, que con esto ya terminamos la presentación y la van a poder ver porque la tienen subida al campus, la actividad número 3, que no la que tienen para hacer junto con esto, les va a servir que no piensen solamente las preguntas en el marco del texto del cual surgen, que es el texto de García Canclini, sino que puedan ustedes darle una impronta para que, veo que hay 5 personas que ya lo subieron, no se hagan problema, lo pueden volver a subir, modificar la entrega, hasta el viernes no hay problema, pero que tengan la particularidad al momento de contestar de estas características que vimos hoy, ¿sí? De los componentes inmateriales del patrimonio cultural y cómo esto se va mimetizando y se van acompañando, ¿sí? Tanto el patrimonio cultural como la identidad y esos componentes que le dan forma, ¿sí? Así que bueno, ya saben, cualquier cosa pueden escribirnos, cualquier consulta, tienen la actividad ya subida, la tienen que traer el viernes, y la próxima clase la van a tener con Vero la semana que viene. Estamos en contacto, les mando un gran saludo a todos y que tengan una linda semana.